Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta versión número 23 del Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín, aquí en esta sede tan maravillosa que es el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, donde desarrollamos parte de nuestro componente académico. Mi nombre es Jacqueline Salazar, directora del festival, y antes de empezar quisiera que desde acá, desde el Paraninfo, Felipe también nos dé como la bienvenida y el saludito acá a nuestros anfitriones. Felipe, por favor, por acá. Hola, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Felipe Cano. Yo pertenezco al equipo del programa Cultura Centro de la Universidad de Antioquia, con sede en este edificio. Bienvenidos y bienvenidas a la universidad pública. El programa Cultura Centro busca articulaciones con entes estratégicos del territorio. Entre ellas sale esta iniciativa junto al Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, para la celebración en nuestro edificio patrimonial de esta nueva edición del Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín. Y para este encuentro en particular, que es el Seminario de Divergencias en la Escena Colombiana. Consideren siempre la universidad pública como un lugar seguro y para la deliberación pública, para el encuentro ciudadano, para la conversación ciudadana, y espero que disfruten de este espacio educativo y cultural. Muchas gracias por confiar en la universidad pública. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Felipe, gracias. Aquí ya empiezan también a llegar nuestros invitados. Recuerden que estamos grabando este seminario y se está transmitiendo esta misma semana del festival en las redes del Ateneo para que muchísima gente en Iberoamérica y en el mundo nos pueda ver. Bueno, el Festival Colombiano de Teatro es un proyecto organizado por la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, que cuenta con el apoyo a través de las convocatorias públicas del Ministerio y de la Alcaldía. Proyecto beneficiado de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2024 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín y proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. También tenemos el apoyo de muchas entidades culturales, por supuesto nuestra asociación Hacen Cultura, nuestra red Rey Escena, Red de Escena Iberoamericana, los teatros, este Paraninfo maravilloso del Alma Mater y los artistas y los amigos y amigas de los eventos académicos participantes también. Así que muy atentos a toda la programación. Igual creo que desde hoy pues estén muy pendientes de que hay muchísima programación. Por ejemplo, hoy jueves vamos a estar en la Sala Rodrigo Saldarriaga del Pequeño Teatro, la Sala Tomás Carrasquilla también del Pequeño Teatro, estamos en la Alianza Francesa, tenemos también programación en el Ateneo, en Imagineros, en la Casa Sensorial La Rueda Flotante, en Acción Impro. Y por supuesto toda la tarde también otros encuentros como la Escuela de Espectadores. Ayer empezamos este seminario Divergencias de la Escena Colombiana en relación con Latinoamérica y con Iberoamérica, con invitados e invitadas muy especiales. Estuve también ahí acompañándolos en la moderación. Hoy nos va a acompañar Sebastián Barrientos Lescano, actor y también pues una persona que está también con el mundo universitario y la investigación. Les voy a hablar un poquito de él y ya Sebastián presenta a los demás invitados e invitadas que están en la mesa y genera pues toda ya la dinámica de la conversación. Sebastián Barrientos Lescano es psicólogo y magíster en psicopedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, actor, gestor cultural y fundación del proyecto Sátiro, Arte y Educación. También está como docente en la Universidad Uniminuto en este momento y actor también de algunas de nuestras obras en el Laboratorio Escénico Ateneo. Sebastián y a todos mis queridos amigos y amigas de la mesa, bienvenidos y vamos a disfrutar entonces de esta conversación. Jackie, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, a los que nos están viendo. Yo soy afortunado de poder estar en este espacio. Yo he estado acompañando el festival durante ya bastantes versiones y especialmente en la formación de públicos y en los eventos académicos ha sido todo un honor poder acompañarlo desde distintas posturas y lugares. Hoy, desde mi lugar de moderación, la idea es facilitar un poco el diálogo con nuestros invitados, facilitar un poco la conversación, facilitar un poco de igual manera esa divergencia que es la que nos reúne hoy. Cada versión, el festival tiene unas temáticas distintas y esas temáticas van surgiendo a partir de las mismas conversaciones que vamos teniendo, de esas conversaciones que ocurren tanto en estos espacios como en otros espacios de encuentro, porque el teatro también es justamente eso, el encuentro.
Jackie y toda la corporación, todo el festival hoy nos propone un tema, y es la divergencia en la escena contemporánea. Entendiendo un poco, como tal nos lo plantea Jackie, que la declaración de hablar de la divergencia pareciera hablar de algo que está ya explícito, y es que no hay una escena colombiana única, tampoco una escena en Latinoamérica única, o en el mundo. Hay muchas escenas, muchas formas de poner en común lo que es la teatralidad. No hay solo una forma de hacer convivio, hay muchas, y eso a veces parece que lo olvidáramos. El Festival Colombiano de Teatro siempre se ha instalado en esa necesidad de materializar la escena plural. Desde la fundación del festival se reconocían las franjas, como las de nuestra bandera. Mario Ángel nos decía de una franja transparente, un poco de esas franjas invisibles que no aparecen, eso que aparece estar por debajo. Muchos años después, el festival ha profundizado en su apuesta precisamente por esas márgenes, por esas franjas divergentes y transparentes para algunos. Y esa es un poco la conversación y el objetivo del que conversemos hoy aquí, que hablemos de esas posibles divergencias, esas tensiones, esas resistencias también que hacemos desde la propia escena, con la propia escena. Entonces, para que iniciemos un poco la conversación, quiero que hablemos un poco de las personas que nos acompañan hoy aquí, felizmente en esta mesa. Vamos a empezar un poco de acá para allá. Y nos acompaña entonces Lucas Velázquez. Lucas, voy a hablar un poquito, no voy a leer, digamos, todo esto para que Lucas se nos pueda presentar un poquito, pero Lucas es historiador egresado de la Universidad Nacional, se ha desempeñado como docente en distintas instituciones en las que resalta la Gobernación de Antioquia, Confama, Instruimos, y también ha realizado algunas facetas en términos de columnista y en podcast en diferentes medios alternativos, ¿cierto? Lucas, entonces, para que nos comentes un poquito de tu trayectoria, quién eres, y que empecemos como esta conversación de esas divergencias en la escena contemporánea. Muchas gracias, Sebastián. Aparte pues como esa faceta de docente, también he participado, fui integrante del grupo Hora 25 desde el año 2000 hasta el 2017, y pues de la mano pues de mi padre pues conocí el Festival Iberoamericano de Teatro, el Latinoamericano de Manizales. Entonces digamos que he estado incluso pues en el Festival Colombiano de Teatro y he visto como la génesis un poco desde pequeño de este festival, y de cómo pues se va adhiriendo como el espíritu de cada época al festival, y como esa divergencia yo creo que le aporta mucho a una ciudad que cada vez es más policéntrica. O sea, ya no somos esa sociedad parroquial donde de alguna manera todos giraban en torno a un solo discurso, una manera de ser, y yo creo que Medellín cada vez es una ciudad de muchos centros, y yo creo que esa diversificación de alguna manera que ha permitido la cultura, que se ha descentralizado a pesar de que el centro pues atravesado por cosas pues digamos muchos avatares de cada época de la violencia, e incluso pues hablábamos un poco de cómo muere el alma, nos vamos a presentar en la Alianza Francesa con la bomba pues de la Paloma en el Parque de San Antonio, cómo muere el alma de la ciudad, pero de alguna manera sigue como esa convergencia de todas esas divergencias en el centro, y yo creo que este festival es una resistencia ante todos esos cambios que ha sufrido la ciudad en las últimas décadas. Y pienso que el teatro es un lugar, como decía ya, que un lugar para la comunión, pero también como esa forma en que miramos todas esas identidades, todos esos nichos que convergen en torno a ese centro municipal que sería Medellín. Entonces, muy interesante también ver cómo cada grupo tiene un ethos particular, un espíritu que lo caracteriza, pero también es una forma de mirarnos, es una mirada también hacia adentro que cada grupo propone, y yo creo que también, a pesar de que Colombia es varios historiadores mencionan que Colombia es un país de países, es un país lleno, muy fragmentado de regiones, tenemos 3 cordilleras que generan una identidad en el Pacífico, una identidad en el Caribe, o también estas ciudades que afloran en los Andes, también tienen una conciencia muy diferente, el clima. Entonces es triste porque Colombia de alguna manera ha
digamos, solidificado su identidad en torno a una identidad más grande que sería, por ejemplo, la mexicana, que eso lo vemos incluso en las formas de consumo de cultura popular, donde más fácil adherimos cosas mexicanas porque no sabemos en esa heterogeneidad que somos en Colombia, no hay una identidad sólida, incluso pues hay un regionalismo muy fuerte, somos herederos de unas guerras demasiado fuertes que fueron las guerras civiles del siglo XIX, incluso pues algunos dicen que la guerra de los 1000 días no ha acabado, todavía vivimos en una polarización muy fuerte y yo creo que el teatro o el arte en general permite como ese crisol donde se funden todas esas formas de pensamiento y estos festivales permiten, yo creo que salgamos como de pronto de ese ensimismamiento regional, entonces yo creo que eso es lo más valioso de este tipo de espacios, incluso pues el diálogo no solamente con otros países, sino también en nosotros mismos, que somos un país de países. Lucas, muchísimas gracias. Esa posibilidad de tener discursos y conversaciones incluso con nosotros mismos creo que es bastante importante y eso es también hablar de esas divergencias y esas resistencias que tenemos. También en la mesa nos acompaña Nubia Janet Parada, ella es actriz, pedagoga, investigadora en arte dramático. Inició su formación como licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, es especialista en Neuropsicología y Psicología Cognitiva. Estudió en la Escuela de Formación de Actores de Pequeño Teatro y el Diplomado de Dirección Escénica de la Universidad de Antioquia en convenio de la Casa del Teatro. Actualmente es actriz de pequeño teatro, profesora de la Escuela de Formación de Actores y en la Universidad de Antioquia en la Facultad de Educación. Janet, querida amiga, querida directora. Buenos días. Bueno, sí, yo creo que ya dijiste lo que tenías que decir con respecto a eso. De pronto hay algo que a mí siempre me ha apasionado también. Yo de todas maneras me he ido mucho por el campo académico también. Antes yo empecé con el teatro, lo dejé, empecé a trabajar y estudiar a nivel de lo académico, me fui por el lado de la neurociencia. Y esto me ha ayudado también y me ha permitido mucho a que cuando yo vuelvo ya al teatro y todo eso tenga la posibilidad de verlo de muchas maneras, que también eso lo hace divergente. Actualmente pues estoy trabajando cómo el teatro tiene herramientas para la aplicación en la educación, que es un tema que yo cada vez que donde puedo hablar lo digo, porque generalmente se habla del teatro como herramienta pedagógica y el teatro no es una herramienta pedagógica, el teatro es el teatro. Lo que se puede considerar herramientas pedagógicas son las prácticas que se hacen en el teatro, ¿sí? Y todas esas, la pedagogía teatral, básicamente, eso es lo que en el teatro, es lo que se utiliza en la pedagogía. Entonces es un tema que estoy abanderada en ese tema porque también hace parte de esas divergencias, ¿cierto? Ya es una mirada distinta a la que podemos tener del mismo concepto de divergencias, que si uno mira el arte por sí es divergente desde su misma estructura porque pretende que cada uno de nosotros digamos lo que tenemos que decir de diferentes formas y tengamos representaciones diferentes y nos da esa posibilidad y eso ya lo hace divergente de por sí, ¿cierto? Pero también los pensamientos, la forma de pensar de las personas lo son. Dentro de la neurociencia también se habla de la neurodivergencia, que es un concepto nuevo que se está manejando y que tiene mucho que ver con aquellos trastornos, y lo pongo entre comillas porque en realidad también en algún momento tuve la oportunidad de investigar esto y tenía que ver cómo, por ejemplo, el Asperger, el déficit de atención, hiperactividad y todo esto, no son trastornos de por sí, son formas diferentes y estructuras diferentes mentales, que todos las tenemos, porque todos nosotros también tenemos una forma de pensar distinta y unas estructuras diferentes de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra sociedad, pues a muchas cosas que nosotros vivimos. Entonces siempre se ha marcado y actualmente se está trabajando mucho sobre eso. También la divergencia a nivel de lo social, y que tiene que ver con la diversidad, ¿no? La diversidad a nivel del género, porque cuando a mí me dijeron hay que trabajar el tema divergencia, yo empecé a mirar, bueno, ¿qué es esto de la divergencia, cierto? ¿Qué es esto de la divergencia en el arte? Y más aquí en el arte a nivel de Medellín, a nivel nacional. Entonces, porque para mí el término era demasiado abstracto y como les decía, lo considero desde el principio, el arte como tal ya es divergente.
Entonces, ya es un tema que también podemos tratar, que me parece muy interesante porque cada uno de nosotros con el arte nos permite ver las cosas, decir lo que nosotros queremos decir de una manera diferente. Entonces, esto ya es divergente y resistente también, ¿cierto? Porque ese hecho de que lo tengamos que decir, que busquemos otras formas, nos hace tener una resistencia a lo que es normal, a lo que es típico, a lo que se debe hacer y a todas esas reglas y normas que nos impone la sociedad de por sí. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Janes. Yo creo que también desde allí aparecen unas divergencias en la escena y es en las formas de entender el propio teatro, ¿cierto? Las posibilidades de acción que nos permite, las transformaciones también que permite. También en la mesa nos acompaña entonces Gustavo Ramírez, actor del grupo Encosala Gladys Ravalle, dirigido por Juan Comotti, de Mendoza, Argentina. Gustavo. ¿Cómo están? Bueno, un placer saludarlos a todos. Mi nombre, como decía el moderador, es Gustavo Adolfo Ramírez, vengo de Mendoza, República Argentina, y bueno, soy abogado de formación, profesor universitario en abogacía y también actor ya desde hace bastante tiempo. Así que hay una mirada divergente también desde la formación y el quehacer y desde lo personal. En esta mesa me toca ser el foráneo, así que también mi mirada va a ser divergente a las miradas de los compañeros de panel. Yo creo que, como decía Janet, la divergencia es algo que está presente en el arte, está presente en la vida, está presente, nos atraviesa de diferentes formas porque siempre vamos a tener una mirada diferente y una concepción diferente porque estamos formados de diferente manera. Pero más allá de eso, que es algo con lo que tenemos que trabajar en todos los aspectos y en todos los ámbitos, me parece muy interesante el concepto contrario, el de la convergencia. Sobre todo porque estamos en un espacio, en el marco de este festival, en donde básicamente convergen distintas miradas, distintas posiciones, distintas nacionalidades incluso, y eso hace que se enriquezca bastante el diálogo y la creación. Yo he tenido la oportunidad, esta es la segunda vez que participo del festival y estoy muy agradecido por eso, de ver propuestas de compañeros que tienen una mirada que nos resulta totalmente ajena cuando venimos de afuera. Y en ese sentido creo que también, y con una mirada también desde afuera, y veo que Medellín es una ciudad que en Mendoza siempre la tomamos como referencia, digo, nuestro intendente siempre nos habla de la ciudad de Medellín como un modelo a seguir por una serie de acciones y de políticas que tienen que ver con inclusión y con sistemas de contención o de nivelación. Entonces, ver que ese festival también forma parte de ese sistema y de que a lo mejor seguramente ustedes pensarán que hay muchas cosas para cambiar o para mejorar, porque es lo que uno siempre piensa también y así debe ser. Pero lo cierto es que considero que es una ciudad modelo en ese sentido y este festival particularmente también considero que tiene una visión que apunta sobre todo a esa convergencia. Más allá de que podamos discutir sobre la existencia o no de miradas diferentes y de cuáles son las posibilidades de inclusión que podemos llegar a tener en los distintos ámbitos. Digo, para no sectorizar la divergencia solamente en un punto, sino en todas aquellas miradas que hacen a la diferencia. Así que bueno, eso. Gustavo, muchísimas gracias. Creo que nos traes también a colación a la conversación ese otro contrapunto de la divergencia es en la convergencia, cómo necesitamos de la divergencia para llegar a la convergencia y a la vez esa convergencia nos lleva a otras divergencias. Muy bien, muchas gracias Gustavo. También tenemos en la mesa a Maribel Ciódaro. Ella es doctora en artes de la Universidad de Antioquia, magíster en estética de la Universidad Nacional, especialista en hermenéutica literaria de la Universidad de AFIT, maestra en arte dramático de la Universidad de Antioquia.
Es docente investigadora desde el año 2013 en la Facultad de Artes, el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia. Y por acá aparecen un montón de proyectos, muchos proyectos, que Maribel, cuéntanos un poquito. Aló, ya, perfecto. Mejor dicho, aquí estamos. Muchísimas gracias por esta invitación, por estos espacios. Muy de acuerdo con todo lo que los compañeros y los artistas hablan, porque efectivamente, y hablando de esa escena contemporánea, esas pluralidades, esas divergencias permiten crear estos espacios de convergencias. Y yo creo que en este festival vemos cómo no solo es tan importante la puesta en escena, sino esos espacios de desmontaje, esos espacios de intercambio, esos espacios de laboratorio en donde efectivamente yo también he concentrado como todos estos procesos que yo hablo de esas prácticas que además empiezan a aparecer de la investicreación, en donde efectivamente cuando pensaba yo, bueno, la divergencia de la escena, a mí efectivamente me está hablando de diferencias, de esa mirada diferente de la diferencia, pero siempre pienso inmediatamente en que se construyen una cantidad de caminos que también van convergiendo y unos caminos que se van transformando y que permiten construir no solo unos resultados, sino tan importante esas rutas metodológicas que no solo aportan al arte, sino también a las ciencias sociales, a las humanidades y en particular los proyectos que yo he realizado dentro de la universidad han sido ganadores de estas convocatorias que hace la Universidad de Investigación de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Y yo creo que este festival es un gran ejemplo de ello, ¿cierto? De cómo converge lo social, lo humano, lo artístico. Y dentro de mi experiencia, esos son los laboratorios de investigación-creación. Podemos reconocer conceptos, podemos reconocer preguntas, pero también tan importante cómo podemos conocer esos lenguajes, cómo los contamos, a través de qué necesidades y lenguajes expresivos. En mi caso, efectivamente, dentro de mi formación universitaria, yo nací en la convergencia y en la divergencia. Porque efectivamente dentro de ese proceso de formación de la universidad empieza a aparecer el curso de las otras poéticas teatrales, que me empieza a mí a detonar justamente esos espacios de laboratorio, a poder presenciar que efectivamente el quehacer teatral era un asunto autorreferencial, un asunto experimental y muy importante, un asunto transdisciplinar. Tuve el honor de trabajar con Fernando Velázquez, con Luz Daria Alzate, con Mauricio Celis, en su momento con Consuelo Pavón, y luego la vida me llevó a la universidad, a ese relevo generacional, justamente en ese espacio de las otras poéticas teatrales. Y creo que para mí ha sido ese camino que he recorrido a través de diversos laboratorios, en donde ha sido transversal la pregunta por las memorias, esas memorias personales y esas memorias colectivas que se vuelven los materiales de creación y que efectivamente a lo largo de esas investigaciones he podido también mirar ese movimiento de la ciudad de Medellín, cómo empezamos a fortalecer esas prácticas escénicas alrededor de la pregunta por el creador como persona, pero ese creador que experimenta una cantidad de lenguajes y que permite transformar. Justamente ahora estoy cerrando una investigación del Ministerio de Cultura que es el análisis de esas escenas testimoniales en Medellín
tantas obras y tanta producción teatral que justamente nace del laboratorio de investigación-creación, en donde cada una de las obras, como lo vemos en este festival, es un pensamiento en acción. Y qué tan importante que los festivales hagan ya parte de su programación, eso que pasaba antes por fuera, y haga parte fundamental, el montaje, el desmontaje, la programación artística, pero esta programación pedagógica e investigativa que siempre da de la mano. Entonces, en particular, yo creo que eso es, esas divergencias, esas convergencias permiten crear estos laboratorios de investicreación en donde el artista reconoce sus preguntas vitales, pero también sus necesidades expresivas, su cuerpo sensible, pero un cuerpo sensible que es un cuerpo en contexto y es un cuerpo expresivo por toda una generación. Y cada vez que yo veo las obras del festival y de todas las programaciones que hay en Medellín, eso es muy bello. No solo estamos creando esa divergencia en los actores, en los artistas, sino que estamos empezando a reconocer otro tipo de espectadores, de espectacreadores que también empiezan a reconocer que hay unas divergencias y que hay unas convergencias, y creo que eso hace también estos festivales, esa formación de espectacreadores, esa formación de una comunidad en donde todo el tiempo estamos en intercambio. Aló. Maribel, muchísimas gracias. Con esto entonces presentamos a la mesa que tenemos el día de hoy para conversar sobre este tema. Y voy a poner a colación algo que me ha llamado mucho la atención con lo que hemos estado conversando, y es la diversidad también, y esa divergencia de miradas que tenemos en la mesa. Por una parte tenemos miradas desde la psicología, desde la historia, también desde el derecho, y esos asuntos de formación que cada uno de nosotros trae y lo pone a conversar con el teatro. Esas posibilidades de que el teatro es realmente ese diálogo, ese encuentro, que como lo planteas, Maribel, en esos espacios de laboratorio, no es ese asunto de sectorización, artes por allá, humanidades por allá, ciencias sociales por acá. Justamente los laboratorios y el encuentro justamente que nos permite el teatro es este diálogo multi e interdisciplinar, ¿cierto? Entonces, quisiera que pudiéramos seguir ahondando en esta conversación con unas preguntas orientadoras que nos van a ir llevando, digamos, a otros parajes que nos permitan seguir reflexionando sobre este tema. Son 3 preguntas, que las voy a hacer las 3, y la idea es que volvamos a hacer una pequeña ronda para que nos vayamos pensando desde el lugar de cada uno cómo vivimos esta divergencia. La primera pregunta sería, ¿qué significa hoy ser divergente en el panorama teatral latinoamericano? Segunda pregunta, ¿qué imperativos estéticos, éticos, académicos y políticos debemos agenciar en nuestro oficio y rol para que las divergencias puedan existir? Y tercero, ¿cómo ejerce la divergencia en su vida cotidiana? Como artista, investigador o investigadora, académico y como ciudadano de la cultura. Mientras se van pensando estos asuntos, tengo una idea que justamente quería compartirles, y pensando en esto de la divergencia se me venía también este concepto de la alteridad, esta idea de que la verdad está en el otro y que aquello que es diverso porque es diferente a mí. Yo no puedo considerar que algo sea divergente simplemente porque no sea mío, sino justamente porque me choca por alguna razón. Esto lo plantea Jorge La Rosa con su concepto de experiencia y nos lleva a pensar de que para poder que haya esta experiencia, que para poder que haya esta transformación, eso externo tiene que ser diferente a mí, tiene que chocarme, tiene que buscar algo que me interpele de alguna manera, porque si es algo mío, ahí pues ese encuentro y esa tensión que digamos es la base del conflicto y la base del crecimiento y de la situación, pues no va a aflorar. Entonces, pensándonos desde ahí, Lucas. Bueno, yo pienso en esto, hay algo pues cuando estaba haciendo el pregrado que era pues casi un pecado, que era cometer anacronismos. Un anacronismo es algo, es una lectura que uno hace desde su presente de otra época.
Y yo creo que el teatro permite romper con eso y atreverse al anacronismo es tener una mirada desde el presente de ese pasado. Incluso si vemos en una etapa de Picasso, cuando él obviamente empieza desde muy pequeño con todo el arte figurativo, su papá estaba metido en el mundo del arte, en el mundillo pues del arte malagueño, y él obviamente pues aprende todo este tema de las proporciones, de toda esta escuela pues clásica de la pintura, y a medida que va madurando empieza a hacer reinterpretaciones de pinturas, y sobre todo pues de pintores del siglo XIX, y empieza a darle otra mirada, una mirada muy interesante que va evolucionando cuando él ya rompe con lo figurativo y empieza a crear todo este lenguaje del cubismo, y claro, rompe la mirada. O sea, por ejemplo, vemos que la forma de representar en los ojos es de una manera más quebrada, y yo creo que eso es lo que permite de alguna manera toda esta época, que de alguna manera pues aquí en Latinoamérica ha llegado el coletazo más de una forma más tardía de todas estas vanguardias del arte. Y claro, obviamente se crea unos islotes de sentido donde cada uno desde su ismo, desde su trinchera, defiende su escuela, su mirada, y yo creo que en esta época se está rompiendo un poco eso. O sea, que de alguna manera, por decirlo, en estas, como decía ahorita, en este ejemplo de la ciudad policéntrica, y ir aceptando que somos es una gran metrópoli policéntrica, el metro permite esa convergencia. Digamos que Bogotá de alguna manera tardó mucho pues en Buenos Aires en 1905 estaban terminando el metro, aquí en 1995 terminan el metro de Medellín. Bogotá todavía no tiene un punto de convergencia fuerte, pues el Transmilenio es algo, un sistema lastimosamente pues que de alguna manera está mostrando un fracaso como ciudad, y pierde esa convergencia. Un festival de teatro para mí sería como esa manera donde convergen todas esas pluralidades y todas esas miradas. Yo creo que en el ejercicio, por ejemplo, que hacemos en nuestro grupo de darle un lavado de cara, digamos, a Chejov, a una obra pues insigne que es El canto del cisne, y de cómo todavía puede decirnos algo Chejov, cómo podemos darle una mirada nueva, incluso pues cambiamos el final de una manera pues un poco atrevida, pero es eso, es lo mismo que a lo que jugaba Picasso, de darle otra mirada, a pesar de que aprendió toda esta escuela, y bueno, en Hora 25 bebimos mucho de los clásicos, pero también con un toque muy contemporáneo. Incluso pues una de las primeras obras de Hora 25 fue Hamlet Máquina, que empezó con una obra muy contemporánea, una relectura que le hace Heiner Müller en la posguerra alemana, y claro, con toda esta metáfora del hombre máquina y de alguna manera el hombre de la guerra, ahora que vivimos una guerra muy despersonalizada, como vemos pues con todos estos bombardeos, o Israel a través de unos Viper, una guerra casi que a través de estos medios electrónicos, una cosa muy maquínica. Entonces son otras lecturas que nos permiten, yo creo que ahondar más profundo en ese tema de lo que somos, de esa condición humana, a veces inasible, pero que de alguna manera todos esos fragmentos de sentido, todas esas miradas, todas esas formas de describirnos, todas esas formas que descubrimos actualmente desde el cuerpo, y todas esas resistencias, porque yo creo que también el teatro permite, y sobre todo en Latinoamérica, me parece que estamos muy imbuidos por toda esta maquinaria del primer mundo, un poco, lo diría pues bajo este término de esta cultura farmacopornográfica, que es muy heredera también de Estados Unidos, donde el cuerpo solamente se ve como una mercancía. El teatro puede hablarnos de una desnudez poética, una desnudez que puede develar, y no desnudar desde lo morboso, sino también una desnudez de otras cosas que no hemos querido, que hemos enquistado por allá en ese inconsciente colectivo. Entonces yo pienso que es interesante, sobre todo en Latinoamérica, que podemos de alguna manera descubrirnos a nosotros mismos a través del otro, como decía el moderador, pero también saber de dónde venimos un poco, o sea, también entender esa identidad latinoamericana que está en pugna con toda ese espíritu cosmopolita que de alguna manera a través de la telemática, de las pantallas, de cada uno con su porción de realidad, cada uno con su digamos,
su forma de ver el mundo, su mirada particular, subjetiva, que permite cada pantalla, pero el teatro, ¿qué permite? Que haya una comunión, que cada persona en su mundo pueda salirse un momento como de esa abstracción individualista y romper con esa, para mí un poco, que se está viendo ahora mucho, es ese autismo también, o sea, ese autismo digital donde no se permite una convergencia que es necesaria, o sea, para entendernos, porque lo latinoamericano ha sido muy fragmentado en muchas guerras, incluso pues los machetes con que se mataba la gente, los liberales y los conservadores en el siglo XIX eran importados, ni siquiera teníamos una industria metalúrgica para podernos matar tranquilamente, sino que teníamos que incluso importar las armas, por un lado las armas francesas, las armas estadounidenses o los machetes que entraban gracias a los alemanes. Entonces yo creo que eso es lo que puede de alguna manera generar este tipo de espacios, el teatro como algo plural, no como una herramienta pedagógica como decía un compañero del panel, sino verlo como un lugar de comunión donde convergen todas esas divergencias y donde de alguna manera desde la diferencia podemos encontrar esa cercanía. Y doy para cerrar un ejemplo: José María Melo fue un presidente que tuvimos a mediados del siglo XIX, que ni siquiera no fue enterrado ni siquiera en Colombia, sino que sus restos están en México, lastimosamente después de que fue de alguna manera tumbado pues por los contendientes políticos. Él logró crear algo en Bogotá que fue la conciencia política en los artesanos que eran ebanistas, zapateros, y logró crear una conciencia de todas esas, o sea, como entender de que a pesar de que todos tenían un oficio muy diferente, había una conciencia política que los podía llevar a otro nivel, una identidad como artesanos que lo permitió crear una fuerza política en Bogotá que logró de alguna manera, digamos, poner a un presidente de una tez de piel, digamos, diferente a todo ese ideario europeo que imperaba, sobre todo por el lado de los conservadores. Yo creo que es eso, que lo hemos podido lograr, ha pasado en la historia de nuestro país, y yo creo que esa conciencia latinoamericana también es importante y de alguna manera pues entender que el primer mundo ha impuesto un modelo económico que está destruyendo el planeta, pero también en Latinoamérica, como hay desde aquí, pues en el contexto cercano desde los Andes, modelos que vienen desde la época precolombina que nos pueden servir para combatir y yo creo que ahí va esas divergencias. Por ejemplo, el trabajo que hace la rueda flotante de acoger y aglomerar todas esas formas, no solamente desde gente invidente, sino también desde otras lenguas que tienen otra forma de representar el mundo. Entonces yo digo que el teatro es donde cabe también todas esas divergencias. Entonces, bacano pues plantearlo desde lo latinoamericano. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Como retomando un poquito lo que tú estabas diciendo, esas preguntas que tú nos acabas de hacer, yo la veía como en tres momentos diferentes, o tres espacios como distintos, y uno tenía que ver con el teatro y lo contextualizado, ¿no? Que es lo que nos estaba hablando ahorita nuestro compañero. Ver todas esas diferencias que hay a nivel de Latinoamérica, todas esas sensaciones, toda esa forma del ver del latinoamericano, de cómo funciona su país, de cómo funcionan sus políticas, cómo podemos llegar a mostrarlas diferentes, ¿cierto? Que eso tiene mucho que ver con la investigación, creación que tú planteabas, porque el teatro y las artes tienen que ver con la investigación, básicamente. Cuando nosotros estamos creando, estamos investigando. De todas maneras, investigando ese contexto, investigando nuestro cuerpo, investigando las formas de decirlo, ¿sí? Investigando el espacio en el cual lo vamos hasta presentar. Y eso tiene que ver también con el otro espacio que quería como hablar también, y es el del espectador, ¿cierto? Porque claro, las divergencias están ahí, pero las divergencias tienen que buscar también una convergencia, ¿sí? Es muy interesante ver cuando el espectador logra conmoverse de cosas que de pronto ni siquiera ha pensado en su vida cotidiana, en su vida diaria, conmoverse de una manera distinta, o también chocarse
Nosotros, como decimos en el pequeño, no importa que la gente venga y hable, que diga lo que quiera, que si no le gustó la obra, pues no le gustó, y si le gustó también, ¿cierto? Porque ese choque que hay en lo que se está presentando, de esa investigación que se hizo, de esa forma de decir las cosas que muchas veces nosotros queremos que sea fuerte, que sea diferente, que la gente busque otras alternativas con eso que tú estás diciendo de cómo estamos siendo tan automatizados por estos medios de comunicación, cómo tenemos una forma de pensar. Y cuando llegamos al teatro y nos encontramos con otra forma, con otro sentir, cuando nos enojamos con eso que está pasando ahí adelante, cuando de pronto no nos gusta, o cuando todo lo contrario también hace parte de esa divergencia que de una u otra manera lleva a una convergencia, a un convivio, porque eso es el teatro, ¿cierto? Entonces yo también quería poner en colación esa parte del espectador y esa relación que tiene que ver con lo mismo, igualmente lo académico. Yo trabajo en la Facultad de Educación en Ciencias de la Naturaleza y la relación que nosotros estamos haciendo es el arte y la ciencia, ¿cierto? Que la ciencia es un poquito más robusta, más dura en cierta medida, pero que de todas maneras necesita abrirse a ese mundo, y en la pedagogía peor, o sea, en la pedagogía lo necesita tener otra mirada, necesita tener una convergencia con el otro, con la sociedad también, contextualizarse de todas maneras, y consideramos que el arte puede ser una de esas posibilidades. Estos espacios académicos también hacen parte de lo mismo, porque a pesar de que nosotros tengamos formas de ver las cosas diferentes, esas divergencias que tenemos, estos espacios nos dan la posibilidad de poder entenderlo también y tener una comunión, una convergencia frente a eso, ¿no? Entonces son como esos tres espacios donde podemos trabajar, que tú estabas hablando. Y para mí de pronto había una pregunta que decía que era lo más importante, como la segunda, creo que sí, como lo ético, lo estético, desde lo político, desde todo eso. Yo creo que la flexibilidad en el conocimiento, en el pensamiento, el poder escuchar al otro, el poder contextualizarse, la empatía, son elementos fundamentales para poder desarrollar este trabajo, ¿cierto? A pesar de que tengamos nuestra forma de ver, si nosotros no tenemos una flexibilidad cognitiva, es muy difícil que logremos tener esas divergencias y porque parece que estos dos términos fueran diferentes, pero están totalmente unidos. Uno sin el otro como que no puede estar. Entonces sí, me parece que eso es muy importante, ¿no? Dentro del teatro, la escucha activa, todo lo que el teatro nos proporciona desde su formación, desde su estructura como tal, ¿cierto? De poder contextualizarnos, de poder estar allí, de estar en presente, que a nosotros con estos aparatos también se nos olvida muchas veces estar en presente, que es una de las problemáticas que existe, ¿cierto? Estar en presente, todo ese tipo de cosas ayudan a estos seres a hacer a esa convergencia que nosotros necesitamos para poder crear, y que no solamente se da para el arte, sino que se tendría que dar para todo ser humano. Considero que el teatro tendría que pasar por todas las áreas, por todo, o sea, tendría que ser una materia que se viera en educación, que hubiera una clase que fuera solamente de esas, para que ese pensamiento se fuera más flexible, fuera más empático, poder estar presente con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con todo. Bien. Sí, un poco de todo lo que estábamos mencionando, nos queda claro que la divergencia está presente y va a seguir estando, porque seguramente van a cambiar los conceptos en los que tengamos algún tipo de desencuentro, pero siempre va a estar la divergencia. Entonces quizás la forma que tengamos para afrontarla y para buscar los espacios de convergencia como antinomia será flexibilizar la mirada, ¿no es cierto? Y vencer un poco la resistencia que tenemos hacia lo diferente o hacia lo distinto. Y en ese sentido creo que el teatro como espacio cultural tiene como una misión muy clara y muy específica, sobre todo en estos momentos sociales que estamos viviendo. Entonces, digo, yo soy un actor mendocino que trae una obra de dramaturgia alemana a un festival colombiano. Digo, no hay más divergencia que esa en este momento. Digo, conviven un montón de miradas, y por ahí un poco el ejercicio que tenemos que hacer es el de flexibilizar y poder
sacarnos un poco esas cuestiones que están tan arraigadas por ahí de lo propio, de lo etnocéntrico, como para poder mirar hacia afuera y ver dónde tenemos los puntos universales de comunión. El teatro también por ahí está alimentado por dos grandes temas que son el amor y la muerte, y eso lo vive cualquier persona en cualquier tipo de sociedad y en cualquier situación. Entonces, hay algo ahí, hay puntos comunes que el teatro nos puede permitir llegar y sobre los que se puede trabajar, y sobre todo eso, ¿no? Tener la mirada constante en otra cuestión. Quizás no es que vayamos, yo que vengo desde el ámbito normativo, en general las leyes sirven para determinar los cambios sociales, pero los cambios sociales se dan desde la sociedad misma, digo, no desde una norma que imponga una determinada conducta. Entonces, quizás en esa mirada que tenemos que tener sobre la divergencia, buscando la convergencia, el punto principal sea la acción individual y la acción colectiva que nos brinda el teatro como espacio. Y en ese sentido, desde acciones muy pequeñas se pueden ir generando esos espacios de confluencia. Ayer me pasó algo que, como espectador, y en esto que estábamos hablando también, fui a ver una obra que he visto varias veces en diferentes versiones, que es La casa de Bernarda Alba de Lorca, y había algo cuando terminé de ver, con una solidez técnica muy noble, muy bien y demás, pero había algo que me resonaba en lo que había visto, y después me di cuenta que era. La directora era una mujer. En general no había visto anteriormente en mi experiencia obras como la de Lorca dirigida por una mujer, sino por hombres. Entonces, eso plantea ya una mirada totalmente distinta de lo que sucede y de las acciones en ese mundo y en esas situaciones. Y por ahí, desde esos lugares que vamos generando a través de esas miradas y esas inclusiones y esas participaciones, son la pequeña acción que podemos ir realizando como para generar una amplitud en la visión general, ¿no es cierto? Y en esto que estamos hablando de la construcción de una comunidad. Sería muy utópico pensar que todos vamos a pensar absolutamente igual, porque no, sería desconocer nuestra propia naturaleza, pero sí generar esas instancias de apertura y de diálogo y de mirada y de inclusión, ¿por qué no? Y en eso me parece que el teatro, por esto que hablamos, donde se dan diferentes componentes, diferentes miradas, y donde uno incluso puede seguir mirando hacia atrás, hacia el pasado, porque también parece que habría un problema con eso, pero no, uno lo puede hacer, pero desde una mirada actual, digo, poder resignificar los contenidos, poder resignificar las miradas. Me parece que el teatro tiene todo el potencial y es el ámbito ideal e indicado para que eso suceda. Sí. Bueno, muy bien, a ver, vamos a abordar estas tres preguntas y efectivamente esa pregunta por si hoy sigue vigente este asunto de la divergencia, lo divergente es algo transversal y me parece muy interesante las palabras que empiezan a aparecer alrededor de la divergencia, que es romper, resistir y expandir. Y justamente el título habla de divergencias en las escenas contemporáneas y me voy a qué es lo contemporáneo. Y justamente lo contemporáneo, me encanta algo que plantea Agamben, dice, es el ser capaz de ver la sombra. Es lo que renueva eso que está atrás, es el que es capaz de mirar justamente esos elementos que hay que romper, que hay que resistirnos, pero muy importante que también hay que expandirnos. Entonces, efectivamente, el arte siempre va a ser divergente porque nace de unos cuerpos contemporáneos y eso me parece muy interesante. Y miren que lo contemporáneo, ejemplo también, Patrice Pavis habla la capacidad de renovar el presente. Y eso todo el tiempo lo estamos haciendo, todo el tiempo estamos haciendo justamente
otras presencias, que también habla otro autor que es Arrasák. Entonces miren que muy interesante cómo esa pregunta por la divergencia es transversal a la humanidad, que nunca pare, porque siempre hay esas maneras de romper, de resistir, ¿cierto? Y también de generar otras inclusiones. Y creo que si ahorita que les hablaba de esos cuerpos sensibles que hacen parte de unos cuerpos en contextos, nuestro contexto latinoamericano, ¿cierto? Ha tenido que vivir unos acontecimientos que efectivamente nos hacen movilizarnos, que efectivamente nos hacen ser contemporáneos, divergentes, romper con técnicas, romper con lenguajes, romper con materiales de creación. Y a ese punto abordaría yo esa segunda pregunta de cómo esas divergencias implican esas resonancias de lo ético, lo estético y lo escénico. Porque es que efectivamente eso estético es que estamos generando otras experiencias, otras percepciones, otros sentidos, tanto en el artista como en los espectadores. Podemos tomar la misma obra, ¿cierto? Pero esa pregunta de cada colectivo, esa pregunta de investigación, creación, hace que yo encuentre unas preguntas estéticas, unos conceptos y sobre todo, porque no es un asunto filosófico, generar esas experiencias que también tocan a los otros cuerpos. Y en ese sentido, y fue algo que, mejor dicho, súper aprendí en mi proceso del doctorado, tan importante esas cualidades éticas, porque es que cada obra, cada experiencia está hablando también de unos principios, está hablando de una posición, está hablando también de una memoria que se despierta en el otro, ¿cierto? Que se expande y que entre todos tenemos que generar cuál es ese principio ético de mi propuesta. ¿Yo qué quiero comunicar? ¿Qué principio? Nada más ahora, una de las últimas obras que realicé dentro de esos laboratorios de investicreación es Mujeres de Arena. Y para mí no hay mayor placer que ver todas las versiones de Mujeres de Arena, en lo que nosotros convergemos, pero también en las diferencias que tenemos. Y cuando yo abordo ese texto de Mujeres de Arena, hoy sé dónde habita ese testimonio, solo en la palabra, o en los cuerpos, o en la danza, o en los espacios, o en los objetos, porque efectivamente son unos testimonios que nacen de una realidad que parte de México, de una ciudad fronteriza, pero que al yo traerlo a Medellín empiezo a decir, ve, somos cuerpos vulnerados y vulnerables, ve, habitamos espacios fronterizos, ve, es que las familias buscan a sus hijos, ve, es que no hay cuerpos en donde construir los duelos. Y cuando yo abordo esa obra, éticamente le digo a las actrices, aquí venimos a crear un espacio para hacer memoria, para hacer los duelos, para convivir y para generar un espacio de la danza, del teatro y de la música para eso inconcluso que pasa en la sociedad, que es no despedir a nuestros muertos. Volver a representar la muerte, no, que hace falta en nuestro caso, y vamos a crear ese espacio de convergencia. Y muy importante, ese asunto escénico, que efectivamente, y yo creo que eso es lo bello de ahora como artistas del teatro, no solo nos podemos acercar al arte teatral, sino a la danza, a la instalación, a la filosofía, a lo pedagógico, ¿cierto? A todas esas posibilidades también de expresarnos. Y en mi caso, siempre esa proyección artística, busco que sea como eso integral, la obra, el laboratorio y un conversatorio, y creo que eso efectivamente también es este escenario, puestas en escenas, espacios prácticos de laboratorio y también ese espacio de intercambio, ese pensamiento de donde nace una propuesta. Hola. Muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido una conversación en lo que llamamos hasta el momento bastante interesante, con bastantes puntos para resaltar. Por ahora tengo dos ideas que quisiera como resaltar. Un poco hablar sobre esa pluriculturalidad en el teatro y a la vez esa multiculturalidad a la que estamos llamados, ¿cierto?
lo pluricultural entendido como eso que ya existe, digamos, en el teatro. Convergemos y convivimos con un montón de pequeñas formas de ver la escena, pero realmente convivimos con ella. Esa es la pregunta a la que tendríamos que llegar hacia la multiculturalidad real, porque pluriculturalidad hay muchas formas de entender la escena, hay muchas formas de aproximarse al acto de creación. Pero la invitación un poco desde estas divergencias, desde preguntarnos estas distintas formas, es llegar a esa multiculturalidad que nos permita esa conversación y ese convivio justamente entre esas múltiples formas que pueden habitar la escena. Y finalmente también otra idea que me quedó mucho sonando fue cuando entramos como con este concepto del espectador, cuando incluimos al espectador en la conversación con lo que nos decía Janet. Y es entender que es un poco también de que cada espectador y incluso cada actor, cada creador trae su propio mundo, trae su propia historia, trae su propia identidad. Y en ese encuentro podemos encontrar esas divergencias también. No sabemos qué es lo que trae el espectador. Y si se permite, como lo decías, la posibilidad de conmoverse, de confrontarse, de habitarse, de preguntarse de pronto eso que no se había preguntado. Vamos a pasar entonces a un momento también en que podamos conversar con el público, con nuestros queridos acompañantes en esta mañana, con de pronto preguntas, comentarios, reflexiones, y que podamos abrir un poco la conversación, que podamos dialogar, que podamos preguntar asuntos que les hayan llamado la atención, comentarios, reflexiones. Ya el micrófono también es de ustedes, quien quiera participar de esta conversación. Por acá la maestra Soledad. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por todas sus intervenciones, sus aportes, por compartir con nosotros aquí sus ideas, sus inquietudes, porque en lo personal, desde siempre he pensado que estos son los espacios que cada quien más valora en términos de la mirada directa, ¿no? De estar, ustedes están en un podio hoy, ayer me tocó a mí estar ahí. Siempre he pensado que lo más interesante sería estar en círculo, pero claro, esta universidad construida en un ideario en que el conocimiento se consideraba algo que era un privilegio de algunos y que había que transmitir a otros, que no estaban a la misma altura, al mismo nivel, eso da cuenta también de un momento del que tenemos que hacernos cargo, y es muy, para mí, reconfortante ver hoy cómo, a pesar de esta diferencia de altura, estas conversaciones se están dando de manera horizontal y no vertical, ¿ya? Lo primero, porque cada quien de aquí de la mesa entiende que cuando se transmite algo o se comparte algo, lo que se está haciendo no es solo pensar que quienes estamos en el otro lado escuchando somos recipientes vacíos, sino todo lo contrario, tenemos muchas cosas que también decir y compartir con ustedes. Entonces, lo primero es eso, muchas gracias. Y lo segundo es que con la mesa de ayer también tuvimos algunas conversaciones que yo reconozco aquí en algunos de los aportes de ustedes, en términos de valorar profundamente los espacios que el quehacer teatral permite, como precisamente una manera de estar en el mundo mucho más allá de lo que cada quien pretenda o quiera defender como una causa personal, una causa colectiva. Y en ese aspecto, cuando hablaban aquí ahora en esta maravillosa dinámica de buscar las convergencias en lo divergente, etcétera, empecé a pensar también hacia atrás si desde los espacios académicos no se habrá visto durante mucho tiempo aquello que se pretendía mostrar como lo divergente, como lo rupturista, de un modo algo confuso. ¿En qué sentido? Pienso, por ejemplo, en las vanguardias de inicio del siglo XX que se decretaron que eran vanguardias porque tenían prácticas
sociales, colectivas y artísticas que diferían, digamos, de lo que en ese momento era la norma. Pienso en Bauhaus, por ejemplo, en Alemania. Entonces digo, a ver, momento, a ver, me está resonando aquí mucho de esto. ¿No será que nos empezaron a contar que eso, que en cada colectivo que empieza a reflexionar acerca de su lugar en el mundo, con individualidades diferentes, divergentes, ¿no? Todo eso que estuvo y que no calzó, por la razón que fuere, nos lo vendieron como vanguardia, cuando en realidad todo aquello, lo que ha estado haciendo o lo que hizo, no es tan distinto o no fue tan distinto o no está siendo tan distinto a lo que seguimos haciendo aquellas personas que trabajamos desde un lugar donde no pretendemos en realidad nada más que investigar, crear, hacer, pensar. Entonces me fui todavía para otro movimiento que en Chile fue muy desconocido, nadie lo conoce, en realidad y debería ser enseñado en todos lados, que es la Casa de los 10, una iniciativa de un par de locos en ese momento, que claro, te cuentan cuando tú indagas, eran intelectuales, mentira, eran personas de distintos oficios, profesiones, etcétera, que a través de tertulias, a través de conversaciones, lo que pretendían era pensar su momento, su sociedad, definirse como ciudadanía pensante y actuante. Entonces, luego, las tertulias musicales, todas esas cosas que nos dicen que fueron tan especiales, ¿no habrán sido en realidad algo que algunas almas hemos querido heredar y perpetuar y continuar y resignificar y que son inherentes a las prácticas sociales, colectivas, humanas y artísticas, que también son políticas? Es una pregunta que me queda en la cabeza rondando después de escucharlos, porque a pesar de todas estas miradas que ustedes dicen que son divergentes, yo veo mucha convergencia, ¿sí? Entonces, a ver si me ayudan. Ya, sí, claro, aquí, a ver, yo creo que efectivamente lo que yo hablaba ahora, esa necesidad de renovar, si eso existente permite generar y conectar eso, movimientos, colectivos, grupos, en donde yo veo una diferencia que me parece muy interesante, que no solo es la necesidad de hacer, la necesidad de pensar, la necesidad de experimentar, la necesidad de crear, sino que empieza a aparecer la necesidad de registrar. Y eso nos lleva directamente a todos esos procesos de investigación, creación, que permite una sistematización de experiencias, que quede un testimonio de ese encuentro que yo aquí en el 2024 quiero retomar, no importa si sea de los años 80, de los 70, creo que ese movimiento de crear esa memoria que se registra y que se puede compartir con otros, es lo que también veo una mirada diferente, contemporánea, porque efectivamente no solo la creación es para ser convivial, sino que también el pensamiento se vuelve un asunto convivial. Entonces, cuando vos me hablas de esos espacios de encuentro para repensar, para actualizar, creo que se tienen que sostener, pero lo más importante es que también empecemos a hablar de esas sistematizaciones de experiencias, de todo eso que aparece al interior, porque efectivamente para que haya ese proceso convivial se necesita ese proceso íntimo, ¿cierto? Esa intimidad entre todos que empieza a florecer. Y creo que dentro de esos procesos divergentes, alrededor de la formación académica, de las artes, empezamos a reconocer esos proyectos, esos productos en donde sistematizar una experiencia también es investigar, también es crear, y crear también es pensar. Dentro de esos procesos, literalmente para mí tienen como una fascinación esos archivos que quedan de la memoria,
y que yo creo que independientemente de los lenguajes de la tertulia o también todos esos otros lenguajes que empiezan a ser digitales, el intercambio y el deseo de renovar esos intercambios es lo que va a permitir que permitamos generando esos espacios de investigación y de creación. Y para terminar, vuelvo y digo, a mí me encanta ver cómo en Medellín los grupos y los colectivos teatrales no solo tienen esos resultados y esas resonancias alrededor de la obra, sino que también empiezan a generar un pensamiento que queda escrito, que puede ser leído, que puede ser reconocido desde otras instancias. Y para terminar, yo creo que lo que nos habla la maestra Lagos también es esta ubicación, lo que ella habla de la experiencia, es que todo el tiempo estamos en ese intercambio de ser esos espectacreadores, un espectador creador, un creador espectador, testigo del mundo, porque me parece muy bello lo que la maestra habla, que nos conectamos por una motivación, por un asunto de una generación. Y para terminar, dentro de estos procesos testimoniales, dentro de estos procesos de memoria, hay algo muy bello que es ese triple testimonio, el testimonio de sí mismo, el testimonio de los otros, pero el testimonio poético. Y yo creo que eso es el arte, no solo se ocupa de repensar el mundo propio, de pensar eso propio en el otro, pero lo más importante es de dejar un registro poético para que ese pensamiento también toque otras fibras sensibles y otras maneras de reconocernos. Sí, con relación a lo que todos estás diciendo, ese registro que es muy interesante, además porque eso genera un cambio con lo que es el conocimiento, porque yo no sé, anteriormente uno no encontraba formas como de pronto los grupos desarrollaban una obra ni nada de estas cosas, y eso era como medio secreto en cierta medida y nosotros trabajamos de cierta manera, y entonces se convierte generoso para el otro. Y es una cosa muy bonita el poder hacer eso, el poder registrar, mira, llegamos de esta manera, hicimos esto. Y para muchos de nosotros es fantástico eso, porque además eso genera más conocimiento todavía, ¿cierto? Y renueva ese conocimiento, pero sí pasaba. Entonces vos estabas hablando de un grupo de los 10, por ejemplo, muy interesante, pasaba en Chile, ¿cierto? Y faltó eso, ese registro, esa forma de cómo se veía cómo hacían las cosas, de cómo sentían. Si eso hubiera existido, pues tú no los traes aquí a colación y ya los conocemos, pero si hubiera existido antes, no solamente los hubiéramos conocido algunos de nosotros, sino que además hubiéramos podido beber de todo ese conocimiento para crear cosas mucho más interesantes. La investigación-creación es una cosa fantástica en el arte en este momento, porque sí nos da esa posibilidad, el hecho que los grupos empiecen a mostrar cómo se desarrolla por dentro todas sus actividades, cómo han construido las cosas, nos ayuda bastante a mejorar, a ver las cosas distintas, a pensar que de pronto las podíamos hacer de otra manera para llegar a otra solución, no sé, entonces esa parte es muy interesante. Algo sobre ese que me dejaron pensando. Hay algo muy interesante sobre todas las veces que se ha montado en Latinoamérica Antígona, o por ejemplo la casa de Bernarda Alba que hablaba Gustavo. O sea, de alguna manera, a pesar de que la memoria es algo muy complejo hoy en día, porque hay una fragmentación y hay lo que mencionaba ahorita, islotes de sentido, cada uno tiene una mirada subjetiva, pero creo que es interesante esos detonantes que se generan en la memoria, y también lo importante del olvido. El olvido a veces es algo que tomamos como algo negativo, pero yo creo que en las nuevas generaciones hay un olvido en tanta saturación y hiperestimulación que hay actualmente. Cuando hay un ejercicio de olvido también de una generación a otra, también hay una potencia que se genera cuando se detona ese hecho de memoria. Cuando una nueva generación entiende que esa violencia lo tenía como un vago recuerdo o como un comentario de un familiar, y una obra o cualquier representación puede generar un detonante en la memoria y genera otra, resignifica su vida misma
y también el contexto particular. Y yo creo que generaciones, por ejemplo, aquí en nuestro contexto, el nadaísmo fue una generación, digamos, digamos, de gente que pudo rasguñar un poco el conocimiento de este eurocentrismo, el tema de la academia, de esa mirada vertical, de esa luz de la razón, pero también en esa oscuridad también que es la ignorancia y digamos eso vernáculo, eso que está ahí en la masa, también hay un potencial muy grande y yo creo que de pronto ciertas generaciones se vuelven catalizadoras o ciertos momentos y obviamente yo creo que no es caer en nichos y que cada uno en su trinchera luche y defienda de alguna manera su bandera o su color, sino también generar algo que Ovidio aquí con esta frase pues quisiera como sintetizar esa idea de levantar un monumento más duradero que el bronce y yo creo que ahí es donde se genera esa catarsis colectiva y es lo interesante, o sea, yo creo que la cultura de masas nos lleva años luz a la cultura porque ha logrado, yo creo que leer actualmente pues saben tomar lo que está en boga, lo que una generación va perfilando y masificarlo y volverlo una mercancía. Yo creo que el arte tampoco debe volverse una mercancía, obviamente mataría yo creo que la esencia y yo creo que la repercusión estética de cualquier representación, pero sí es necesario llegar a esa catarsis colectiva, más allá de sentirse en un pedestal y de crear esas esculturas que sean mucho más duraderas que el bronce, con esa frase de Ovidio que quisiera pues como sintetizar eso y descubrir cuál es esa, claro, hay no caer en esa noción binaria de tesis, antítesis, sino llegar a esa síntesis entre esas divergencias y esas convergencias. Yo creo que eso es lo interesante y a pesar de que cada uno haga parte de un ismo, encontrar esos puntos de esa catarsis colectiva, de ese detonante de la memoria a pesar de que el olvido siempre está ahí. Listo, muchísimas gracias. Por allá tenemos otra pregunta, por acá tenemos dos preguntas más. Buenos días todavía. Buenos días. Buenos días. Pues no tengo ninguna inquietud, pero sí hacer una pequeña reflexión. Y es el asunto de los términos y de los conceptos que nos convocan precisamente. El asunto de las divergencias y las convergencias. Pues para mí fue ineluctable, puedo decir inevitable, pero no ineluctable, en el sentido de que más bien opté por otros conceptos que muy bien pueden potenciar toda esa temática, ¿sí? Esa tematización. Y es el agonismo, pues conceptos muy griegos. Ahora inevitables estuve pensando mientras ustedes allí hablaban sobre Foucault, ahora que Maribel mencionó a Giorgio Agamben, ¿sí? Yo traté de evocar a Foucault. Foucault tuvo una etapa muy poderosa y él siempre retornó a los griegos y volvió a retomar precisamente el asunto del agón griego, del ágora. Pues creo que son conceptos muy valiosos que nos pueden empezar a coadyuvar otras potencias y otras formas de hacer, sí. Entonces pensaba en ese asunto del ágora, en los griegos, y de cómo precisamente todas estas artes dramáticas o el drama era puesto allí, con coros y en fin, pues toda esa evolución, pero lo importante es que siempre en la plaza pública estaba allí el drama puesto en escena, ¿sí? Entonces pensaba yo, ¿qué tan teso? Pues aquí el drama no rompe esas quintas paredes, siempre está circunscrito a la sala, al escenario, y evocaba también, pensaba en la barca de los locos, en Bernardo y Lucía. Cada jueves allí estaba el espacio de catarsis, era un espacio catártico, la plaza pública, el ágora, sí, en donde precisamente se hacía manifiesto ese agonismo, esa contradicción, agonismo como contradicción, en lugar de como contrariedad, en lugar como de divergencia, no de contradicción. Entonces pensaba, qué bueno, propendía por eso, qué bueno que el drama, es que el drama no se circunscribe solamente allí al texto, al guión,
al trabajo, a la investigación, pues pasa todo ese tamiz, pero está atravesado por todo ese tamiz, pero se dan en el ágora, en la plaza, en la convergencia, en la comunidad, en la comunidad, en los encuentros, sí. Y pensaba que poderoso sería poder hablar en esos términos de agonismo, es que es la contradicción. Entonces me ponía yo en el rol del actante, del actor, del dramaturgo, y en el rol que les cabe, pues es una acción muy, muy tremenda, es comprometedora, de emancipación. Ese es otro concepto, en lugar de convergencia, de divergencia, agonismo, y en lugar de convergencia, emancipación. Pues el llamado es ese, mi reflexión es esa, está atravesada por eso, porque pues ahora prevalece el conflicto ahora es explosivo, se dinamita, se siente el conflicto, sí, lo agónico del drama. Pensaba también en eso, ahora que Maribel mencionó sobre Agamben, sobre la nuda vida, la vida no biológica, la que está expuesta aquí, in situ, en cualquier momento, es que está expuesta al conflicto. Entonces yo creo que mi reflexión atraviesa eso, pues pretendidamente es eso, pues creo que es hacer manifiesto el drama, pues es un trabajo intersubjetivo muy teso, pero ese es el reto, cómo tratar de resolver y emancipar todo ese culmen de subjetividades que laten, que están en un conflicto permanente. Yo creo que esa es la mayor respuesta y la mayor acción actante que pueden desarrollar los actores, los dramaturgos y todo el asunto teatral. Gracias. Listo. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Primero pues agradecerles por su presencia hoy en este espacio, donde nos encontramos o hacemos lo que mencionaba ahorita el compañero ponente, comunión, para poder pues alrededor de estos temas podernos congregar. Bueno, voy a pedir disculpas porque realmente yo tengo muchas preguntas, pero traté como de sintetizar, entonces quisiera realizar 3 preguntas que además de la divergencia se orientan a un concepto que ustedes mucho han abordado en la conversación, que es el de la mirada y que constituye mi concepto de estudio en la investigación doctoral que realicé. En ese orden de ideas, entonces, quisiera pues como plantearles, ¿cómo es que es el nombre? Lucas y a Janet, la siguiente pregunta a partir de 2 ideas que ellos plantearon. Una, que fue la del chocar, la de establecer esos choques en su experiencia pues como directora y actriz, y de parte de Lucas sobre la colonización. ¿Por qué lo planteo específicamente desde ahí? La pregunta es esta: ¿qué ocurre cuando la mirada choca con su propio origen? Es decir, con aquellos modos de mirar que le han colonizado. ¿Por qué planteo esa pregunta? Porque en todo lo que ustedes han venido conversando, logro también identificar pues obviamente una postura epistemológica en cada uno que se orienta de un lado hacia de cierta manera una criticidad sobre unos sistemas establecidos y de otro lado a una idea de un encuentro de choques que confronta en este orden de ideas eso establecido. Entonces, esa es la pregunta que les quiero realizar a ambos. Y ya a las otras 2 personas, que son Maribel y Gustavo, a Gustavo, a partir de lo que mencionabas sobre una idea de una mirada flexible, o una mirada pues que se flexibilizaba ante el mundo, yo también de cierta manera quisiera comprender un poco más sobre entonces la idea de una mirada situada, porque entonces cuando una mirada también es flexible, quiere decir que hay unas cosas que se han impuesto sobre ella.
En ese orden de ideas, entonces, ¿flexibilizar es sinónimo de mantenerlo impuesto o es sinónimo de hacer otro tipo de búsquedas que generen rupturas? Esa sería pues como la pregunta que tengo para Gustavo. Y para Maribel, finalmente, es sobre Agamben, específicamente sobre esta idea de la sombra y esa idea de la oscuridad en lo contemporáneo y de esa continua búsqueda. A mí me queda resonando mucho lo que dijiste de romper, resistir y expandir para poder configurar lo divergente. Entonces mi pregunta es de qué manera el tratar de ver la sombra conlleva a generar divergencias. Esas serían las 3 preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, si les parece, vamos a iniciar con Maribel y aprovechar que nos haga como ese cierre y estas reflexiones con estas preguntas. Claro, no, muy interesante lo que nos habla el compañero, porque efectivamente creo que son preguntas que también están nutriendo tu propia investigación, tu propio proyecto, y de eso se trata también estos espacios. Entonces, efectivamente, en estas preguntas por el romper, por el expandir, por el resistir, aparece esta perspectiva de archivo y testigo, porque desde allí sale toda esta perspectiva de ese ser contemporáneo, de aquel que está renovando el presente y que es capaz de ver la sombra. Si yo pienso ese término estético desde las artes escénicas y también desde la misma filosofía, efectivamente empezamos a ver esa posibilidad de reconocer lo menor, ¿cierto? De superponer. Incluso hay, a mí me parece muy interesante la propuesta que tiene Gilles Deleuze alrededor del teatro de Carmelo Bene, que él habla de las superposiciones, ¿cierto? Y en esas superposiciones efectivamente está hablando de eso que se llama menor. Pero a este punto vamos, yo creo que ahora estamos en un punto medio, ¿cierto? O sea, eso menor necesita de lo mayor necesita de lo menor y viceversa. Y yo creo que es allí donde está esa posibilidad de reconocer la sombra para poder reconocer ese camino en donde usted también está creando su propia luz y su propio trayecto. Y quiero hablar alrededor de esas prácticas que empiezan a ver desde las divergencias, que efectivamente uno empieza a trabajar las diferencias, esas otras miradas, porque me parece muy interesante lo que hablas alrededor de la mirada, desde los estudios, por ejemplo, de Duati, él habla de la otra mirada, de todas esas otras miradas que confluyen y que no es nada más el ver, es el sentir, es el cuerpo, es efectivamente todo esto. Dentro de esos procesos uno puede caer también en el lugar común, o sea, uno puede querer expandir y poder volver a restringirse. Sí, por eso todo tiene que estar bajo ese espacio de lo variable, de lo que se va transformando. Y quiero cerrar con un ejemplo que me parece muy interesante, cuando Lucas hablaba alrededor de la rueda flotante, que efectivamente trabajar con esta comunidad silente es una potencia, porque efectivamente hay un intercambio de lenguajes. Y yo he trabajado con esta comunidad sorda y oyente, y ahora empiezo un proyecto alrededor de ello, en donde lo primero que encontré, yo empecé mi pregrado con esta comunidad, era que yo estaba con 40 estudiantes sordos señantes, un intérprete y un oyente. Un día no fue el intérprete, ese intérprete creó la divergencia, ese intérprete hizo que yo rompiera, reexistiera y además expandiera. Antes era él el intérprete, cuando yo dije, ¿qué? Ahora yo ¿qué hago? Círculo. Vamos a hacer y no a decir. Y aquí tengo en mis, oíste, la mejor divergencia de todo este teatro es que ha transformado la palabra, ¿cierto? Por otro tipo de formas. Y les digo, chicos, vamos a la cotidianidad. ¿Hoy qué hicimos? ¿Y ellos a qué recurren? A su lengua de señas. 51, ¿sí? Y ellos me decían, profe, yo quiero el teatro porque quiero que nos reconozcan como minoría.
cuando yo, ok, vamos ahora a improvisar, y salgo ¿yo qué hice hoy? Yo pues muevo mucho las manos también por mi genética, y ese día dije, jamás. Y yo, hola, hoy salí, ¿ustedes entendieron? Nada, yo no los entendí. ¿Qué tenemos en común? Eso fue de verdad un acontecimiento que transformó de verdad mi vida, mi mirada, mi pensamiento. Y yo recién había salido de la universidad y les dije, listo chicos, no vamos a decir, sino que vamos a hacer. Y empieza la acción física y empezamos que estos chicos 20 años después decían teatro es igual a acción. Y Jackie, que fue además el hábitat, mejor dicho, ella fue la casa de Teatro Silente, el festival, los espectadores llegaban y no sabían que eran sordos, solo al final. Porque ¿qué teníamos en común? Cuerpos silentes. Y por ejemplo, ese es otro proyecto que 2025 vamos a empezar a trabajar y que ya empecé este año con una chica que yo estoy demasiado feliz, se llama Geraldine Zapata, que viene también de la rueda flotante, que dice voy a entrar a la universidad, y gracias a esa presencia yo me volví a mi pregrado, yo me volví a mi tesis y yo dije quiero un proyecto de investigación, igual, intérprete, silente y oyente. Y un día no va al intérprete, y fue tan importante para ella esa confianza, esa comunicación, es que tenemos otro lenguaje, cómo construimos un lenguaje en común. Y yo creo que eso es lo que hace ser contemporáneo, ver la sombra para empezar a encontrar esos claros oscuros y empezar a ver esas luces que son fugaces, ¿cierto? Y que constantemente se apagan y uno vuelve y las prende. Y eso es ser contemporáneo, no resistirnos a la necesidad de romper, a la necesidad de expandirnos, que es la imagen que la maestra habla. Antes, ¿cómo era el grupo? Piramidal, dramaturgo, director, los actores, las técnicas. Ahora efectivamente somos una comunidad expandida, que creamos eso que se habla del rizoma, que es un concepto tan difícil a veces, pero que todo el tiempo estamos haciendo, creando unos caminos que se van encontrando y que siempre los vamos renovando. Sí. Yo creo que sí, para que puedas. Sí. Me tengo que despedir porque efectivamente voy al acto pedagógico, pero de verdad muchísimas gracias por este espacio, por estos espacios de encuentro en donde efectivamente todos compartimos las intimidades de nuestros procesos, que no son más que unas preguntas que siempre van a estar ahí. Y a esa pregunta que hacía, ¿cómo soy yo en mi cotidianidad, en esa divergencia? Creo que siempre somos eso, ¿cierto? Siempre nos estamos renovando, siempre estamos buscando romper, siempre estamos buscando expandirnos, y creo que eso no se nos puede apagar, y es lo que también me llevo como persona de este encuentro tan importante, que esas acciones las tenemos que mantener siempre presente. Entonces, muchísimas gracias por conocerlos, por compartir, y espero que también nuestros caminos se sigan juntando. Muchísimas gracias, Maribel. Bueno, igual que Maribel, yo también tengo que salir ahora, sino que pues yo sí estoy aquí cerquita para la clase. Hablabas cuando utilizaste la palabra choque, yo utilizo la palabra incomodidad, sí, dentro de mi quehacer, dentro del trabajo, porque esta era una pregunta como más personal, ¿no? Dentro de las experiencias que hemos vivido nosotros, cómo llegamos a eso. El actor sin incomodidad se muere, el teatro si se vuelve muy cómodo no funciona, la incomodidad es fundamental. Y la incomodidad es fundamental no solamente para el teatro, para la persona que hace arte, también es importante para todo el mundo, ¿cierto? Cuando yo trabajo con los muchachos allá en ciencias y les digo, bueno, ¿cómo explicarías tú el átomo de una manera distinta, donde tuvieras que utilizar el cuerpo, donde tuvieras que utilizar otros mecanismos diferentes, que seas tú, que no vaya a ser las presentaciones, el YouTube, sino que seas tú el que lo haga? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar con ellos para que eso ya incomoda, ¿cierto?
creo que tiene que ver mucho con eso, porque para mí significa eso. De pronto dentro de las mismas personalidades, yo soy como medio psicorrígida, como académica, neurociencia, no sé qué, sí sé cuándo. El teatro es el que me ha aportado a mí esa forma diferente de poder hacer las cosas. En este momento estoy trabajando dramaturgia. Y también me ha tenido súper incómoda. Precisamente ayer presenté una dramaturgia de la cual yo me sentía muy orgullosa y resultó lo más melodramático. Y cuando yo la escuchaba, cuando hicimos la clínica, y yo la escuchaba a mis compañeros, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Parece una novela, ¿cierto? Por eso mismo, porque estoy en ese camino, pero es en la búsqueda de cosas que me incomoden, porque si no es así es muy complicado. De pronto hasta los personajes más importantes que yo he tenido dentro de mi trabajo han sido eso, una incomodidad grandísima para mí y creo que para los otros también. Cuando yo estoy trabajando con la gente, y es algo, porque una de las cosas que he descubierto con los años, yo estudié licenciatura en psicología y pedagogía inicialmente y después me fui por el área de la psicología, he trabajado con educación, bueno, he hecho muchas cosas, negándome a que una de las cosas más importantes es ser maestra, es ser profe, me encanta ser profe y me encanta ser profe sobre todo de teatro, porque es ver a ese actor, esa persona que se para ahí en el centro del escenario, que te presenta una cosa y que inicialmente, porque también nos pasa a nosotros, inicialmente uno no sabe para dónde va y se incomoda ahí y no sabe cómo hacer el texto, no sabe cómo decirlo, no sabe nada, o sea, se enreda uno con eso. Cuando nosotros empezamos los actores así, hayamos tenido algunas obras o lo que sea, cuando empezamos una obra nueva es empezar de cero, es estar en incertidumbre, es saber para dónde, no sabemos para dónde vamos. Pero cuando con el tiempo empiezan a descubrir las herramientas, empiezan a mostrarse, ya cuando se paran en el escenario y esa persona que en el primer momento no sabía ni cómo, no sabía qué hacer con sus manos, termina después mostrando y mostrándole a su familia, mostrándole a la gente otra forma que nadie conocía de ella, que es nueva, que para ella también lo es, a mí eso me emociona. Me emociona y saber que yo participé en ese proceso me encanta, ¿cierto? Pero todo partió del choque, de la incomodidad, de pelear con uno, y los personajes son iguales, uno se pelea mucho con ellos también, a veces son muy diferentes a lo que uno es, pero uno aprende a expandirse y entender que también hay otras formas de ver las cosas, ¿cierto? Eso es lo que ha hecho el teatro y de pronto tiene que ver con eso, ¿no? Entonces te dejo ya, no sé si necesites. Ok, listo. ¿Te tienes que retirar? Sí. Listo, entonces, ¿algo para despedir? Sí, así, muchas gracias. Muchas gracias al Festival Colombiano de Teatro. Hay una cosa que dentro del festival también es muy divergente y es que nos da palabras a personas que de pronto no tenemos oportunidades en otros espacios de tenerlas, ¿cierto? Para mí esta es la segunda vez que participo como en estos eventos. Yo trabajo como profe, pero generalmente nunca he tenido la oportunidad como de dar estos sentimientos, estas experiencias desde la mirada ya un poco más personal y de lo que estoy haciendo dentro del trabajo, y también que me da la oportunidad de mostrar cómo el teatro, ¿cierto? Y sus prácticas, las prácticas teatrales funcionan para todo el mundo y en todas las áreas, ¿cierto? Que nos dé otra mirada, como decía la profe, esos movimientos rizomáticos que se están dando, que también se puede utilizar en la educación, que se puede utilizar en otras áreas y que sobre todo el ser humano lo necesita, nosotros como seres humanos lo necesitamos. Entonces agradezco mucho a Jackie y a todas las personas que participan en el evento y que tratan de buscar formas divergentes de poder convocarnos y poder estar aquí, que esto también es muy importante porque así podemos ver otras cosas. Gracias. Muchísimas gracias, Janet. Bueno, con respecto más o menos a lo que me dijiste, o sea, yo iría a volver a citar a Gilles Deleuze con su libro Esquizofrenia y Capitalismo, que incluso pues la introducción habla sobre este tema, este concepto del rizoma, y yo creo que el lenguaje es algo que uno cree que controla, y realmente el lenguaje, como decía Wittgenstein, nosotros somos hablados por el lenguaje, no nosotros el que controlamos el lenguaje, sino que a la hora de la verdad terminamos heredando un poco de taras, y yo creo que ahí el juego del olvido, vuelvo y retomo cuando
hablaste de lo importante del olvido, de una generación a otra que tenga que volver a jugar a recordar. Y yo creo que, ¿por qué volvemos a los griegos, como decía el compañero que habló ahorita? ¿Por qué esa tensión dramática, ese tema del agón, de esa tensión entre el protagonista y el antagonista? Entonces, esa tensión que se crea, esa polaridad entre la sombra, entre lo que nos proyectamos ante el espejo, pero esa sombra que está ahí latente, ese inconsciente, ese inconsciente que ni siquiera a nivel individual, sino a nivel colectivo, coge una fuerza muy fuerte y yo creo que el lenguaje terminamos siendo, yo creo que casi como autómatas, casi como programados por algo que heredamos, como ese dolor heredado un poco, esos personajes que se convierten en arquetipos, que desde Grecia están ahí latentes, esa tensión, como decía Gustavo, entre el Eros y el Tánatos, entre el amor y la muerte, esa tensión que genera, que tensa la cuerda y a veces se distensiona, y yo creo que ahí es donde Latinoamérica, que ha estado en esa periferia de ese eurocentrismo tan fuerte, también aflora ese tema de lo rizomático, y yo creo que ahí, uniendo un poco a Gilles Deleuze con Wittgenstein, cuando decía esa frase que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, entonces yo creo que ahí es donde tenemos que reconocernos que desde lo local y lo universal, desde esta época globalizada que estamos viviendo, donde se está generando también especies que hemos traído de un lugar a otro y han generado desastres a nivel ecológico, también pasa con el tema de las ideas, o sea, cómo hemos heredado una guerra que no termina, donde el cuerpo de la mujer ha sido de alguna manera la mercancía, y también son las parteras de la historia, pero también son de alguna manera la mercancía, el trofeo de guerra. Entonces yo creo que también en el mismo lenguaje, esa deconstrucción de muchas cosas desde el lenguaje que estamos haciendo, que para mucha gente de pronto con una idea muy apegada a sus preceptos, a no querer olvidar ciertas cosas para aprender otras, pasa eso. O sea, hay que entender qué es lo que hay que romper, qué contiene ese recipiente para después romperlo, porque si no sabemos cuáles son de alguna manera, de una forma racional, qué es lo que está predestinado, cómo vamos a expandir, cómo vamos a romper eso. Entonces yo creo que hay que llegar como no a preservar, sino a reinterpretar, resignificar, como decía Gustavo ahorita, o también expandir, como decía Maribel, y yo creo que esa es la tarea interesante, o sea, desde que el juego del teatro permite, o del arte en general, crear anacronismos, crear esa nueva mirada, ese recipiente, ese recipiente que es el lenguaje mismo, que nos da un límite del mundo, pero también cómo ahora se permite ese tema. Bueno, y cerrar con algo muy importante, que estamos en una época donde hay una hiperconexión, y la paradoja del lenguaje está generando algo muy grave para mí, que son esos islotes de sentido, ese aislamiento, ese hiperindividualismo también, que es muy peligroso, donde nos estamos encerrando en soledades, en esferas transparentes. Y yo creo que, claro, hay una subjetividad muy interesante que está surgiendo, pero también yo creo que, y como decía también el compañero que preguntó ahorita, claro, rompe incluso el formato de sala y de la convención de ir a una galería, a ver una obra de arte. O sea, también es muy interesante cómo hay una expansión de esos espacios, y claro, tenemos las grandes vitrinas, una lucha muy grande con las grandes vitrinas, donde estos espacios hay muchas sillas vacías, y los estadios de los grandes conciertos o de los grandes eventos deportivos llenos, y yo creo que eso explica también la paradoja misma del lenguaje. O sea, cómo también estamos en la época donde más aviones están en este momento en el aire, donde las mercancías están fluyendo en este mundo globalizado, y donde también hay tanta fluidez de ideas que se está generando problemas mentales a unos niveles increíbles. O sea, la cantidad de pacientes que se diagnostican con esquizofrenia también es algo que habla de una manera muy puntual Gilles Deleuze en Esquizofrenia y Capitalismo, es la saturación de mercancías y la saturación de interpretaciones y de miradas. Entonces ahí es donde yo creo que jugando pues como recordando a este cuento de Funes el Memorioso, claro, no es ese tema de acumular y acumular, sino también de vaciarnos un poco, a lo que habla Lao Tse en el Tao Te Ching, de
claro, hay que llegar a un punto en que hay que vaciarse, que hay que olvidar, hay que desaprender para volver a entender y a percibir el mundo, porque claro, obviamente puedes desembocar en medicarte para poder seguir existiendo en este mundo. Sí, claro que sí. No, pues muchas gracias a Jacqueline y a estos espacios de resistencia. Es la primera vez que participo en estos espacios académicos del festival. Realmente pues creo que son muy valiosos, romper lo que decía la maestra, esa verticalidad tan fuerte que de alguna manera pues el ciudadano de pie no puede de alguna manera entrar a estos temas, y la cultura de masas obviamente no va a permitir que se genere estos diálogos. Que cada uno desde su mirada aporte a esto y que es un relevo que tiene que haber constante y que no se puede perder. Entonces, muchas gracias a ustedes por asistir y a todo el festival por este ejercicio de resistencia. Bien, para ir cerrando retomamos el tema de la mirada, que era la pregunta que me había tocado acá del compañero. ¿Qué tema en la que me metí? Solito. La mirada, bien. ¿Qué tema? Porque nosotros comprendemos, analizamos y recibimos el mundo a través de la mirada, ¿no es cierto? Es la forma en la que nos vinculamos. Y la mirada nos dice lo que es bello y lo que no. Ahora el tema es de dónde sacamos lo que es bello y lo que no. Entonces, ahí es esa pregunta sobre si la mirada está situada o si tenemos que salirnos de aquellas cuestiones que nos han sido inculcadas y arraigadamente las tenemos presentes, porque ojalá el colonialismo haya terminado hace mucho tiempo, pero la realidad es que el colonialismo que sufrió América Latina, sigue generando una divergencia y una diferencia que hasta hoy se va aumentando, ¿no es cierto? Pues vivimos en un bombardeo constante de información, de imposiciones culturales a las que hay que hacerle frente. Entonces, esa cuestión de pensar una mirada absolutamente subjetiva y pura o que tenga que ser por lo menos compartida con un colectivo es medio en este momento algo totalmente utópico, porque vivimos con un bombardeo constante de imposiciones culturales a las que tenemos que resistir. Y en ese sentido creo que no sé si hay una fórmula exacta para eso, pero sí un ejercicio, en eso que hablábamos de esa flexibilidad de la mirada, tiene que ver con el hecho de dejarme, no tampoco por una cuestión de resistencia, no influenciar por lo otro, sino porque tratar de encontrar la riqueza en las diferentes opciones, en las diferentes propuestas, en las diferentes culturas, y bueno, y a partir de ahí poder generar un ámbito propio. No es, no es matemática esto que pueda ser 1 más 1, 2, sino que tendrá que ver con un ejercicio de cómo formamos esa mirada, qué es lo que tomamos, qué es lo que no, y cómo también hacemos un reconocimiento de la conformación de esa mirada mirando hacia la construcción de nuestras propias culturas y también viendo qué es lo que de esa historia que nos ha sido contada, también cómo la podemos mirar desde la actualidad. Como vuelvo a decir, no hay una receta para eso, sino que tendrá que ver de la práctica y del ejercicio que hagamos, y en ese sentido creo que el estar dispuesto, la apertura y estos espacios también generan que naturalmente se conforme esa situación. No como algo impuesto, sino como el lugar de encuentro que nos va a permitir generar ese crecimiento y por ahí pensar en una mirada de tinte más colectivo. Agradezco también, como los compañeros, la invitación, especialmente a Jackie y a toda la gente que hace posible este festival, que la verdad es de un disfrute enorme y que es un elemento indiscutible como para fortalecer la convergencia y el encuentro. Así que celebro eso, les agradezco mucho la presencia, te agradezco también, Sebastián, y muchas gracias por todo.
Listo, les queremos agradecer a todos entonces su escucha, su participación, sus palabras, que se hayan permitido conversar con nosotros en este espacio. A nuestros ponentes que nos quedan, muchísimas gracias por este espacio, por la conversación. A Jacqueline Salazar, nuestra directora, a la Corporación Ateneo Porfirio Barbajacov, por permitir este festival que, como lo dijo ayer, y yo soy feliz de decirlo hoy, el Festival de los Afectos, el festival en que nos acompañamos, nos permitimos sentirnos la presencia y que todo desde el cariño, desde el amor, desde el relacionamiento, es posible. Así que muchísimas gracias a todos y con esto, si Jackie ya me da la señal, podemos terminar. ¿Listo? Ah, sí, tenemos programación, recordemos en el festival, tenemos programación durante toda esta semana en distintas salas de la ciudad. Ya Jackie las mencionó, en el Pequeño Teatro, en la Alianza Francesa, y que mañana también seguimos con este seminario, con nuevos invitados, nuevas conversaciones para que nos sigan escuchando. Listo, muchas gracias.